Sustancia ilícita obtenida es de 1,951 gramos de alcaloide de cocaína. ¡Apa! Así de tranquila arranca la historieta con este tipo que vemos ahí sentado y que venía con una carga de pisco sour que en volúmenes de alcohol no medía nada, pero azul turquesa daba como loco, porque las botellas venían llenas de merca. Sustancia ilícita obtenida es de 1,951 gramos de alcaloide de cocaína. Este otro se llama Marcelo, vení y conocelo, que también es burrier y lo pescaron con mucha fafafa, 4 kilos para llevar a España en paquete de comestibles, una modalidad muy vista y que en este caso juntaba 4 kilos de merezunda blanca pura, la de la buena, eso me dijo mi tía Maruca. Olvídate, es de la buena, quedás como el 2 de oro y tirando la seña de 7 bravos a cada rato. 4 kilos, 474 gramos de alcaloide de cocaína. ¿Conforme, señor? Y mirá esta parejita de mulas, Lenís y Carlos Alberto, los dos queriendo ir con la fafa a Países Bajos. 3 kilitos de merca llevaban de querusa en la maleta estos dos chantas. ¿Peso total es? 1 kilo, 883 gramos de alcaloide de cocaína. Todo empieza en Paraguay, tierra del chipá, el tereré y aparentemente la logística narco nivel Amazon. En el aeropuerto cae una caja de encomienda como cualquier otra. Vos ves la caja y pensás, ¿qué será? ¿Una camiseta de fútbol? ¿Una sojota? No, amigo, esa caja venía más cargada que mochila de turista hippie. 776 kilos de merca encontraron en el Silvio Pettirossi en estas cajas que, lejos de traer solo maquinitas de afeitar, venían con estos ladrillos que no te cortan la peluca pero te la vuelan. La falopa tenía como destino España y no eran solo maquinitas de cortar el pelo, había netbooks y otras boludeces electrónicas, todas llenas de fafafa. Mirá qué ladrillito y con escudito y todo. Le hacen la prueba de narcotest y mirá, más positivo que mensaje de Dante Gebel. No te estoy diciendo ignoremos lo que hicieron. Y en Cúcuta, Colombia, apareció esta narcoabuela y ven ese coso cilíndrico gigante casi del tamaño de una botella. Bueno, esa señora lo traía guardado en la panocha, no digo concha para no sonar grosero. Tremendo el portaequipaje de esta doña. Claro, la ficha saltó cuando la vieron con dificultades para caminar. Y sí, era difícil. Mirá lo que es ese coso. Llamó a Esperanza Gómez y dijo que era un montón. A mí, por ejemplo, no me gustan mucho los masturbadores. La doña quería pasar a Venezuela y de ahí enviar la merca a Europa, donde ese socotroco de coca se cotiza en 45.000 euros. Y este peluche de capibara lo que menos traía de relleno es algodón siliconado. ¡No! Venía hasta la médula de éxtasis y otras drogas. Eran 7 dosis de cocaína, 44 pastillas de éxtasis y 20 láminas de LSD. Esto pasó en Paraguay y los muchachos de la Senad dieron con el paquete de muñecos durante una inspección en la terminal de ómnibus de Concepción. Parece que había un dato de un posible envío de unas encomiendas con fafafa y la policía se puso alerta y atenta y así fue que descubrieron la matanga de los peluches. Lleno de confite venía el carpincho de juguete y parece que la idea de los narcos era distribuir la falopa en círculos estudiantiles. Mirá qué linda la postal. Ahí un montón de coca y ahí sobre la mesa también y de fondo un cartel de venta de viajes. ¡Hermoso! No, pobre capibara lo desinflado que quedó. Ahora es un car pinchado. Yo sé que estás viendo esto en un televisor, pero te voy a dejar una encuesta en nuestro canal para que cuando estés en el teléfono o compu la respondas. Ten en cuenta que para nosotros es importantísimo. Entra en la pestaña publicaciones y ahí la vas a encontrar. Y en el Jorge Chávez los burrier abundan y son cada vez más jovencitos. Mucho piberío que no quiere trabajar y ganar fácil la platita a cualquier precio y son captados por los cárteles que saben esto y los seducen con viajes, dólares y otras pavadas que solo llevan a estos jóvenes a la cárcel cuando son descubiertos. Y en esta oportunidad hemos intervenido a un ciudadano peruano de apellido Chamoli, de 19 años, quien pretendía viajar a la ciudad de Madrid, España. Apenas 19 años y ya se jodió la vida por largo rato porque los narcos les prometen muchas cosas, pero después los dejan solos y ni para el abogado les dan. A este pibe de chomba blanca lo perfilaron y en su maleta le encontraron la droga entre productos comestibles. Le ofrecen, ¿no?, entre
2.000 a 3.000 euros, ¿no? Chicos, la libertad no tiene precio, pero acá parece que esa cantidad de plata les parece mucha, y lo cierto que después se comen una cana de entre 8 y 15 años, y todo porque estas mulas jovencitas aceptan pasar droga camuflada en productos, también en la modalidad ingesta, arriesgando la vida, pegada al cuerpo, en lo que ya conocemos como momia también. Son captadas, como le digo, ¿no? Falta de situaciones de economía o falta de repente una orientación de sus padres. Un buen consejo que le doy a estos pibes es que se busquen un trabajo digno y legal, y a vos que estás mirando este video, decirte que las tazas de Aeropuerto en Alerta ya están disponibles para que en tus desayunos lo que tomes, lo tomes distinto y con onda. Te la tomaste toda, chingüengüenza. A la pipeta, mirá la cantidad de ladrillos que tenemos para meterle con todo nuestro video de hoy, con este caso en Ecuador, donde los polis encontraron toda esta fafa que es sometida a las pruebas, como vemos, y claro, no da otra cosa que azul turquesa. Todo esto pasó en el aeropuerto de Guayaquil, y la protagonista es una maleta con 18 kilos de merca que intentaba atravesar los controles y lograr coronar en Alemania, pero los polis vieron algo sospechoso, lo perfilaron y con ayuda de estos perros dieron con todo este cargamento. Un tal F. Vila T detenido, pero acá no termina todo, porque gracias a este descubrimiento se siguió tirando del hilo y se dio con el resto de la banda. Después de algunos allanamientos, se llegó a la detención de 4 ladris más, y así quedaron todos presos como los vemos en esta postal viviente. Y de Ecuador nos vamos a Paraguay y te presentamos a este muchacho que también quería pasar falopa, pero usando la modalidad momia, o sea, con toda la droga adherida al cuerpo. Se ve que lo vieron caminando medio raro, lo perfilaron y le encontraron un montón de merezunda a este pibe de apenas 20 años que fue detenido en el aeropuerto internacional Pettirossi cuando intentaba subirse un avión derechito a Madrid con casi 3 kilos de cocaína atada a su cuerpo. El tipo se comportaba sospechoso y al pasarlo por el escáner notaron bultos medio raros y ahí nomás le pidieron que se saque un poquito la ropa. El joven fue identificado como Kevin Rafael Martínez, oriundos de Saltos del Guairá, quien había sido reclutado por una red criminal que lo utilizó como correo humano. Y menos mal que lo descubrieron, porque la presión ejercida por las cintas de alta resistencia ya estaba afectando la circulación sanguínea, y de haberse concretado el vuelo de casi 20 horas, este muchacho la habría pasado muy mal. Bueno, ahora en la cárcel también, pero al menos vivo. Y ahora un caso idéntico, pero en Perú. La diferencia es que este le afanó los push-up a la madre y a la hermana, y los usó para meter la falopa y así guardársela en las bolas y en sitios aledaños. Oh, acá el paquete era de merca. Venía toda la zona baja positivo para cocaína con destino a París, pero los polis, no contentos con lo encontrado, olfatearon que podía haber más y lo pasaron por el body scan, y ahí saltó la ficha de que la panza también venía llena de falopa, combinando dos modalidades de Burrier: momia más ingesta. Una mula recibida. 2 kilos de droga llevaba en total este muchacho, al que agarraron gracias a sus nervios y alguna respuesta medio rara que dio a los perfiladores. Se le preguntó especialmente por la fecha de emisión de su pasaporte, ¿no? Y el joven pues dudó en responder. Pero además llamó la atención el poco equipaje que llevaba para un viaje de este tipo. Claro, pasa que el bulto venía en otro lado y lleno de falopa. Este sí que venía hasta las pelotas de cocaína. No llevaba equipaje de carga, sino solamente llevaba una mochila y una bolsa de mano. Todo esto sucedió en el aeropuerto peruano de Chiclayo, y ahora el muchacho irá preso, y todos sabemos que el calzón no se lo va a tener que armar de merca, sino de lata. Y en Paraguay la fafa estaba en encomiendas de relojes que no veían la hora de llegar a destino. Y se trata de un cargamento que intentaba llegar a diferentes lugares de Estados Unidos. Che, ¿y si mandamos ketamina a los yanquis adentro de unos relojes?, dijo uno, y el otro respondió: ¡y dale! Y así fue que armaron el bagallo relojero lleno de keta. No marques las horas. Nah, ¿qué van a marcar las horas si venían llenos de falopa? No eran Rolex, estos eran rolas. Más madera. A ver qué dice la fiscal interviniente. Resultó positivo a supuesta ketamina y de venta ilegal en nuestro país y en nuestro mercado.
¿Cuánta droga se intentó enviar, Mamu? Sí, estamos hablando de distintas cantidades en cada uno de los paquetes, alrededor de 3 kilos aproximadamente. Así fue que los dueños de esta encomienda tuvieron los minutos contados y terminaron todos presos. Lo loco es que escondieran algo que es para dormir en algo que uno usa para despertarse. Agradezco este remate al flaco-22. Si ustedes quieren dejar frases graciosas en los comentarios, les prometo que después las usamos en futuros videos. Presente indicativo de positivo para el COVID-19. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video lleno de casos de todo el mundo en nuestro aeropuerto en alerta. Gracias por los comentarios que dejan siempre. Recuerden que nuestro canal tiene más contenido sobre estas cosas raras que ocurren en los aeropuertos y además transmisiones en vivo y contenidos especiales para suscriptores. Prepárate para ver cosas muy asombrosas que hacen los narcos para llevar droga de un lugar a otro. ¡Bienvenidos! Y esta pareja de amigas también está complicada porque las engancharon con falopa en el aeropuerto de Lima. Una irlandesa, la otra británica, dicen que fueron captadas por unos narcos en Ibiza y que las obligaron a llevar la droga. Contain drugs. No. Bueno, el inglés de la policía peruana es más flojo que el mío, pero lo que le pregunta es si sabían que las valijas venían llenas de merca, a lo que la británica dice que no. Claro, ¿qué va a decir? Your note to contain this bag? I was forced to take these bags. Me recuerda a mí en los exámenes de inglés de la secundaria. Pero bueno, la chica dice que ha sido forzada a llevar la droga. You contain drugs in this bag? No. Bueno, la irlandesa, que además es modelo, también dice que no sabía que llevaban droga. La merca venía en estas bolsas de cereal de quinoa. Para que acá no termina todo. Parece que quien lidera la mafia que las amenazó para que lleven la droga es un pariente del cantante Phil Collins. Es tremendo, porque los casos de mulas o burriers crecen un montón entre jóvenes que no tienen ganas de laburar y quieren agarrar guita fácil. Parece que todos los días se enganchan a alguien distinto en el aeropuerto de Lima. Volviendo a estas chicas, la familia estaba muy preocupada por no tener noticias y al final la preocupación creció al enterarse que estaban en cana. Ahí los vemos huyendo de la prensa. El que sí habló, y con esto cerramos, fue el cónsul honorario de Irlanda, que no dijo mucho, pero algo es algo. Y al siguiente caso le vamos a poner mucho glamour porque el mundo de los modelos una vez más está ligado al tema narcotráfico. Este pibe es Paulo Ricardo Evangelista Mantovani, de 28 años, y parece que en el aeropuerto de Recife, en Brasil, le encontraron todo este hashish que vemos en el video y encima se negó a colaborar. El chabón, del cual estamos viendo algunas fotos de su portfolio, esta puede andar bien para el Tinder, Esta es bien de catálogo de ropa. Te haces el pirata. Esta se asemeja bastante a las que se va a sacar de ahora en más en la cárcel. Traía 3,5 kilos de falopa y cuentan que primero se negó a colaborar, pero después cantó todo y aparentemente fue liberado. Y parece que con esta fotito dando vuelta, mucho no le convenía caer en una cárcel brasileña. Y ahora nos vamos al aeropuerto de Guayaquil, que parece que no está exento de tener casos de narcotráfico. Parece que esta señora, además embarazada, que vemos en pantalla, traía droga dentro de su cuerpo, lo que ocasionó la muerte de su bebé. Hija de puta, no le importó nada de nada. Eran 40 cápsulas de cocaína metidas en preservativos. Una locura. Parece que son muchos los casos similares que se dan en este aeropuerto. Hemos llegado con casos positivos a capturar a personas que han entregado la droga y a organizaciones que han entregado la droga a las mulas. Por suerte los policías ya están muy atentos para darse cuenta cuando alguna persona trae droga por algunos patrones comunes. Muchas veces no saben ni siquiera el costo de su ticket aéreo. No tienen muy claro dónde van a quedarse, los días de permanencia. En el aeropuerto de Guayaquil parece que la falopa va y viene y estos perros muy atentos van revisando y olfateando las valijas, algún perfume barato y por supuesto si hay droga, ¿no? Estos son los destinos más frecuentes para llevar droga y todos los días unos 40 perros trabajan revisando equipaje porque Guayaquil es la ciudad con más droga incautada en aeropuertos. Lo que parecía unas vacaciones re zarpadas de buenas en la caribeña isla de Turcas y Caicos para esta familia terminó todo para el orto, porque parece que está prohibido llevar municiones y a este tipo le encontraron 4 rondas, o sea, por lo que entiendo, eran 4 cargadores, pero como esta isla curte la onda munición y armacero, al tipo lo metieron en cana 12 años.
Estábamos tratando de empacar pantalones cortos y zapatillas, y ya sabes, empacar municiones no era nuestra intención. Esto pasó de ser unas vacaciones de ensueño a una pesadilla. La mujer, de nombre Valerie, pudo obtener la libertad, pero su marido, Ryan, quedó sopre por un tiempo largo. Ni siquiera puedes empezar a pensar que este error muy inocente y creíble me impidiera poder hacerlo. Ver a mi hijo graduarse, o enseñarle a afeitarse, o llevar a mi hija a, ya sabes, bailar. Pero este no es el único caso, porque este otro tipo llamado Brian también fue preso por un caso similar, donde en su equipaje también se encontraron algunas municiones. Francamente, la cárcel representa algunos de los momentos más oscuros y difíciles de mi vida. Así que si vas a la isla de Turcas y Caicos, ya sabes lo que no tenés que llevar. Everything in here is yours? ¿Todo aquí es tuyo? Sí. What is this? What is it? Just tell me. Oh, eso es un depressing de... Okay, I'm gonna open it. What is that? ¡Apa! Mucha tensión vivió este muchacho cubano en el aeropuerto de Boston cuando le encontraron estas cascarillas que para mí son merengues, pero no vamos a discutir conceptos. Y también traía este frasquito con manteca de corojo que se usa para rituales religiosos. Se pueden imaginar que cubano y trayendo cosas medio raras, estos yanquis lo perfilaron sin dudarlo. Pero linda sorpresa se llevaron cuando empezaron a hacerle la prueba de narcotest a estos productos y ¿saben qué? ¡Dio negativo! El pibe decía la verdad, así que calempancho los titos, lo tuvieron que dejar ir. Esta vez solo fue una falsa alarma. Okay, you can. Yeah, no problem. You can take your bag and all your stuff, okay? El espalda también tengo. ¡Epa! ¿Está arrancando un striptease? Ah, no, le encontraron falopa. Esta joven de 19 años quería llevar droga a París desde el aeropuerto Jorge Chávez en Perú, pero el personal de la Dirandro... a propósito, no vale googlear, ¿Sabés qué significa Dirandro? ¿Es la Dirección de Antinarcóticos, Delincuencia y Robo? ¿Es la Dirección Antidrogas? ¿O es la Dirección Antidelito y Robo? Deja tu respuesta en los comentarios. Y volviendo al caso, esta chica venía bastante vestida, con ropa y droga, claro. Como siempre se dan estos casos, la perfilaron por su nerviosismo y respuestas dudosas. Le revisaron el equipaje, pero ahí no encontraron nada porque toda la falopa la traía encima. Kilos de cocaína adheridas al cuerpo. Tenía un peso de 3 kilos con 385 gramos de alcaloide de cocaína. La situación para esta muchacha se puso muy complicada y le esperan algunos problemas con la justicia. Resulta indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Este otro caso sucede en Bogotá, Colombia, en el aeropuerto El Dorado. Una persona quería sacar del país hacia Guatemala unos 10 kilos de merca. Por lo menos si vas a llevar droga escondida, no te dejes ese look de Narcos cuarta temporada. Que esta persona había utilizado una grasa industrial con el fin de camuflar esta droga, especialmente cocaína. Mirá cómo traía toda la falopa en el bolso y le había puesto un tipo de grasa especial para engañar seguramente el olfato de los perros. Pero no es el único que quiso pasar droga en el año. En el presente año tenemos 12 personas que han sido capturadas. ¡Apa! Cómo se la juegan bastante, Porque si los agarran las penas son bastante altas. La condena pues oscila entre unos 8 y 25 años de prisión. También en el aeropuerto de El Dorado la policía encontró a este otro tipo en silla de ruedas queriendo pasar droga en su prótesis. Con la ayuda de un perro y al pasarlo en el body scan, se logró dar con la droga. Lo loco es que el tipo ya había logrado abordar el avión con destino a Alemania, pero algunas actitudes levantaron sospecha entre las autoridades y ahí nomás lo perfilaron para una revisación, encontrando los 7 kilitos de cocaína que pensaba coronar en Europa. Esto otro sucedió en China, pero no se trata de droga, sino de teléfonos celulares. Son unos cuantos iPhones. ¿Viste que es el teléfono que casi todos quieren? Bueno, este chino se endosó unos cuantos en el cuerpo y los traía de contrabando para venderlos por ahí en el mercado ilegal. Original el cinturón de celulares, Bueno, después de esto fue detenido y seguro deberá pagar una multa por atrevido.
Y si de celulares se trata, en el aeropuerto de Bogotá también pretendían sacar de contrabando 80 móviles. Los aparatos, que además eran robados, estaban en ese bolso y tenían como destino a Argentina, campeón del mundo también en cosas raras. Encontramos a 3 pasajeros que intentaban salir hacia Argentina, efectivamente, con 80 celulares. Claro, acá el point es que el gobierno colombiano prohibió a las empresas de celulares activar aparatos que estén denunciados o dados de baja. Lo que están haciendo estas organizaciones es intentar sacarlos hacia otros países en donde se puedan registrar, se puedan comercializar y nuevamente ser activados. Villamizal Muñoz José Luis, de 63 años, de nacionalidad venezolana. Lo remandaron al frente. Pero están hablando de este tipo casi con cara de buen vecino que pretendía sacar un poco de droga de Ecuador a cambio de dinero que necesitaba seguramente. O sea, ¿usted le ofrecieron algo, dinero? ¿Qué le ofrecieron? Lógicamente, sí. Ya. ¿Y usted necesitaba? Correcto. Pero acá recién empieza esta historia, que en la investigación arranca por este señor de amplios bigotes, pero lleva a dar con este otro chanta, al que apodan Lucky, que parece que era el que contrataba a las mulas, o sea, luqueaba con los demás. Pero esperá, que esto sigue. Este ciudadano colombiano estaba hospedado en un primer hotel. Allanado esta habitación en este hotel, se logró encontrar más droga. Había 7 kilos más de droga en estos caramelitos, que al pasar el narcotest dieron positivo, y resulta que estos caramelos tenían como destino las manos de un ruso que fue capturado después y es el que vemos en pantalla. Esto se logró detectar toda vez de que en la habitación del ciudadano colombiano encontramos el pasaje electrónico de este ciudadano ruso. Acá los tenés. No son un equipo de fútbol. Están vestidos y listos para ir a prisión. Y este otro caso es raro. Ocurrió en el aeropuerto de Punta Cana, donde apareció una valija abandonada y al revisarla se encontraron que estaba llena de droga. Al ir sacando la ropa encontraron debajo 27 paquetes de marihuana. La droga se encontró por el trabajo de los policías y los perros que fueron alertados en la zona de equipajes de una maleta sospechosa. Se cree que el equipaje fue dejado ahí por una mujer que venía de Toronto y que comenzó a ser buscada por toda la poli del RD. El mundo de los narcos tiene mucha inventiva para enviar droga a donde quieren y parece que en México esto ya está causando problemas a viajeros comunes que están siendo víctimas del cartel de Sinaloa. ¿De qué forma? Bueno, les están plantando falopa en los equipajes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, son muchas las personas que están sufriendo esta modalidad en la que se encuentran que a su equipaje le guardaron droga dentro y esto los lleva a ser detenidos y probar su inocencia. Muchas personas van a buscar a sus familiares al aeropuerto y se encuentran que los tienen demorados y con poca información. No me dan información, que dicen no te podemos dar información de ningún pasajero. Como los casos crecieron, la policía alerta sobre algunas medidas para quienes quieran viajar. No tocar equipaje que no sea suyo, sacarle fotos al equipaje y su contenido antes de embarcarlo, enviar estas fotos a un familiar o amigo y comunicar cualquier duda que tengan sobre su equipaje. Bueno, déjame, voy caminando. Lo más lindo es que todo esto sucede por falta de seguridad que tiene el aeropuerto mexicano. Las mismas líneas aéreas no se quieren hacer responsables del manejo interno cuando sí lo deberían hacerlo. Y lo más lindo es que también en las redes sociales ponen advertencias de cómo cuidarse uno mismo, cuando los que tienen que cuidarnos son ustedes, muchachos. ¡Qué pedazo de forro! En este caso nos vamos a la isla de Lanzarote, que pertenece a España, pero está frente a África y forma parte de las Islas Canarias. ¡Qué bien que ando en geografía! Bueno, la policía detuvo a 2 hombres y una mujer, parece que todos con antecedentes y flojitos de papeles. El mayor de ellos transportando droga y los otros 2 como presuntos receptores del encargo. 14 kilos de cocaína que, como vemos, dio azul turquesa en primerísimo primer plano. Además se les secuestró la documentación y dinero que llevaban encima y terminaron todos presos. La comida toma otra vez protagonismo en este caso y también sucede en territorio español, en la ciudad de Santander. Ahí parece que detuvieron a una parejita de colombianos con más de 8 kilitos de merca. Parece que la policía siempre está atenta y revisando algún equipaje sospechoso, dio con esta maleta que había venido en un vuelo diferente y por eso no se la habían llevado en el momento. Así que los polis decidieron inspeccionar y encontraron algunos productos alimenticios medio raros. Y sí, al hacerles la prueba de narcotest, les dio positivo. Ahí mismo se detuvo al tipo que había venido a buscar el equipaje y luego de algunas indagaciones se supo que también había una mujer acompañándolo, la que fue detenida en un hotel de la ciudad.
Y en el aeropuerto de Guadalajara encontraron este envío que pretendía llegar a California en los Estados Unidos. Se trataba de unos panes o bolillos, como le llaman los mexicanos, que venían rellenos con jamón y queso. Nah, mentira, venían con droga. Los policías lo comenzaron a abrir, como vemos en imágenes, y dieron con la novedad de que lo que había dentro era falopa. Cocaína traían estos panes que fueron encontrados en una valija a la cual aún no se le halló dueño, y continúa la investigación para dar con los responsables de esta fallida encomienda. Parece que las bananas son siempre elegidas para camuflar falopa, y en esta oportunidad todas esas láminas de cocaína que vemos ahí, tantas como 663, venían escondidas en las cajas de cartón que traían estas bananas. Parece que los polis estaban haciendo un control de rutina, todo tranqui en principio, pero vieron que había algo raro. Y pasaron las cajas por el escáner y ahí saltó la ficha. Revisando, encontraron estas láminas que venían escondidas en las cajas. Eran más de 83 kilos de falopa. En los bordes de estas cajas hallamos estas láminas de cocaína muy bien camufladas. La carga de bananas intentaba viajar desde el puerto de Caucedo en Santo Domingo hasta Bélgica. Y ustedes se preguntarán, ¿pero tanta banana se consume en Bélgica? Y yo me puse a investigar, y vos sabés que sí, la fruta que más importan los belgas son las bananas. Te dejo el dato, no hay remate. Y ahora la secuencia transcurre en aguas españolas porque fueron 32 kilos de merluza lo que sacaron del agua. No estaban pescando. Hablamos de cocaína. La falopa estaba en la parte sumergida de un buque mercante. En esos compartimentos que vemos ahí estaban estos paquetes llenos de droga, valuada en más de 1 millón de euros. Y ahora nos vamos a un caso en Argentina, pero antes resolvemos nuestro juego, donde te preguntábamos qué significaba Dirandro, y la respuesta es Dirección Antidrogas. La Dirección Antidrogas, en cumplimiento de su misión y funciones, asume el planeamiento, organización y ejecución de operaciones policiales a nivel nacional para prevenir, investigar, denunciar y combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en todo Perú. Tomá. Bueno, felicitaciones para los que adivinaron. Y ahora sí, un caso argentino en Iguazú. Detuvieron a esta pareja que robó un bolso en Ezeiza. Acabamos de llegar a la víctima para hacer el check-in, y en esta otra escena vemos a esta parejita llegar también a la misma zona, y en un momento de distracción del pasajero le toman el bolso que había dejado en el piso y se lo llevan. Ahí vemos cómo se hicieron bien los boludos y se van con equipaje ajeno. El pobre tipo busca su bolso por todos lados. Y sí, flaco, pestañaste. Pero bueno, rápidamente alerta a los de la PCA y gracias a las cámaras los identifican y detienen en el aeropuerto de Iguazú, Misiones. Hola, se viene un video berraco, bien berraco. Estamos en Colombia y preparados para recorrer y presentar un montón de casos que se dan en los aeropuertos de este país. Qué berraquera. Prepárate porque hay de todo para mostrar en la tierra de las buenas playas y la cumbia sabrosa. Yo le mato a usted, el papá, la mamá. Tranquilo, don Pablo. Empezamos cuando usted diga. Hágale. Ya largamos nuestro juego habitual. Hoy te preguntamos ¿qué es un perfilador? ¿Es un perro antinarcóticos? ¿Es un agente que detecta sospechosos? ¿O es una persona que lleva drogas escondidas? Deja la respuesta en los comentarios. Y vamos a comenzar con un especial de mulas o burriers, porque este aeropuerto, El Dorado, en Bogotá, es uno de los más elegidos por los narcos. Acá se encuentra droga todo el tiempo y en cualquier cosa que pueden la esconden. En la panza, en esta alpargata de la abuela, en bolsa, en maleta, en el orto, en cualquier lado. En este momento estamos verificando el pasajero, el cual nos reportan como sospechoso en el equipaje de bodega. Estos son los países donde parece que eligen llevar la droga, siempre saliendo desde Colombia. Mirá, este policía nos cuenta a todos los lugares que se fue de vacaciones. Europa, algunos países de Centroamérica, el Caribe. Nah, son los lugares que eligen los narcos para llevar la coca. Especial El Dorado en nuestro inicio para mostrarte cómo trabajan en el tercer aeropuerto más importante de la TAM. Lo que le están avisando a este poli es que este perro parece que encontró algo raro entre todas estas maletas. La valija iba para México y le pertenece a este tipo que primero se había hecho el dolobu, pero que al rato no pudo escapar y fue agarrado. Le revisaron los papeles y lo invitaron a un chequeo de equipaje. No, quiero que me acompañe a revisar su maleta de bodega. ¿A qué se dedica? No soy chef.
¡Ah! Sí, cocina falopa. Esperen que todavía falta revisarlo. El poli, mientras caminan, le va haciendo algunas preguntitas. ¿Viste como cuando te tomás un taxi y el tachero es medio conversador? ¿Cuántos días va a estar allá? 5 nomás. 5 nada más. ¿Se va a esperar en algún hotel? Sí, señor. Ahí tengo la reservación. En la sala de revisión proceden a inspeccionar el equipaje. ¿Sí corresponde al mismo equipaje que usted empacó? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quién alistó la maleta? ¿Usted? Sí. ¿Quién alistó la maleta? ¿Usted mismo? Ok, muy bien. Parece que hasta ahora no hay nada anormal, pero llama un poquito la atención ese detalle abultado del equipaje. No, este otro, digo yo. Bueno, en este momento en su equipaje de bodega estamos detectando que esta superficie se ve algo densa, dura. Parece que el relleno de este sector está raro. Y como puede ver, nos está saliendo una sustancia algo blanco. Y sí, prepárate porque se viene el momento épico de estos casos. ¡Bienvenido el narcotest! Bueno, en este momento, como puede ver, a rojo, azul, celeste, listo. Entonces da para promediar a positivo cocaína. Te juego a que este tipo ni una media se compra de ese color de ahora en más. Usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga está utilizado en su contra. Sí, tiene derecho a un abogado y si no puede pagarlo el Estado le concederá uno. Chao, flaco, preso, por mula. Mulo. 1 kilito de merca quería sacar este chef del país, pero su próximo menú será el de la prisión colombiana. Bandera, no pueden sacarlo por detrás, ¿no? Ah, encima es pretencioso. Chao, llévenselo. Y a estos 3 colombianos que vemos de espalda los agarraron con 40 kilos de merca, que me dijo el tranza del barrio que son como 200 millones de pesos colombianos. El negocio parece que estaba en que toda esa frula iba a ser llevada a España y ahí la venderían en $2 millones, papá. Oh, mucha lana. La policía ha capturado más de 290 personas en los diferentes aeropuertos. Y sí, parece que el negocio de llevar falopa es rentable hasta que te agarran. Y si no, preguntale a estos 3 o a este comandante que tiene algunos consejos para nosotros. Invitamos a las personas a que denuncien a la línea 167. Y a este tipo ya el color de la camisa le dio positivo, pero además parece que quiere traficar 40 kilitos de merca. Este tipo de nombre Víctor Muñoz pretendía llegar con la droga a México. Es capturado cuando apenas está haciendo el chequeo para hacer su viaje con destino a México. Pero la policía sospechaba un poco y procedió a revisarle un poquito las cosas que llevaba. Mirá todo lo ladrillo que traía así nomás, con muy poco disimulo. Creen que es fácil y es sencillo traficar con drogas, pero definitivamente se estrellan con la realidad. Cuestión que le hacen el narcotest y claro, positivo. Te digo que si esos paquetes no eran cocaína, yo el próximo video lo grabo desnudo. Basta, el próximo dije. Hola, ¿cómo están? Yo soy el policía del aeropuerto y estoy contento que mi uniforme esté a tono con las letras del cartel. Mi nombre es Wilson y hoy les quiero contar cómo este perro encontró un montón de falopa en unos paquetes de café. Y bueno, revisando, en estas jaulas de maletas, olfateó una sustancia rara. El rope alertó sobre la carga y ahí se pusieron a abrir esta caja que tenía paquetes que parecían de café, pero el contenido era bastante más verde. Y sí, un montón de marihuana, 20.600 dosis, lo que venía en esta cajita. Che, ¿te gusta en pocillo o en jarrito? Nah, dámelo en pipa. Los policías que se encuentran en el sector de plataforma se percatan de un ciudadano que tiene una actitud sospechosa. Pero ojo, que en este caso no era droga. Lo que este tipo de gran contextura física transportaba ilegalmente era oro. Claro, aprovechó esa robustez para esconder los lingotes pegándolos al cuerpo. 20 piezas llevaba bajo esa remera, por cierto también color positivo. Estos elementos pesan aproximadamente 9.040 gramos. Gracias por los datos, señorita. ¿Dónde estás, gordo? Y ahí se lo llevan preso por enriquecimiento ilegal y lavado de activos. Este otro es el caso de una señora que se declara líder social y que además tiene una discapacidad en su pierna, por lo que lleva una prótesis. Como este elemento es bastante usado para traficar falopa, la detienen un ratito como para escanearla y revisarla. Pero espera, porque antes de cubrir este caso, cuando las cámaras llegaron al aeropuerto para hacer las imágenes del procedimiento, en la puerta nomás del aeropuerto se encontraron con este tipo
que era detenido porque en esa valija parece que también venía una considerable carga de falopa. Este sujeto que pretendía viajar a Punta Cana tenía una modalidad de doble fondo, sustancia de cocaína, clorato líquido. Bueno, pero vayamos a lo que nos llamaron. Esta persona tenía su prótesis llena de droga, se le hizo la prueba, pero ya mirándole la cara al perro te das cuenta que viene llena de fafa, y encima no sería la primera vez. En su documentación presenta varias salidas hacia Europa, argumentando que siempre mostraba este tipo de resolución de no solo de discapacidad, sino que es una persona protegida. Azul turquesa como corresponde, y un poco de cárcel le espera a esta persona. Qué mala pata, ¿eh? ¿Cómo viniste a caer? Cántalo, 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 que en esos vidrios decorados con fotos de la Copa América hay falopa seguro. Fue encontrado en la zona de carga. Era cocaína líquida, que se encontraba camuflada en unos vidrios. 3 de estos casos iban para la Florida, Estados Unidos. 2 casos iban para España. Lo particular eran los vidrios decorativos de la Copa América. Claro, se trataba de cocaína líquida y venía muy bien camuflada en estas especies de platos, que son toda una novedad en materia de camuflaje, pero la policía intervino en la carga y se procedió al narcotest correspondiente. En los aeropuertos los perros camellan un montón y nunca se equivocan. En este caso que se da en el depósito de envíos postales del aeropuerto de Bogotá, esta perra de nombre Cara marca esta caja como sospechosa, olfatea y al toque se sienta o acuesta como suele suceder y recibe su pago enseguida. El poli abre la caja y con muy poco disimulo en esa bolsa verde estaban todos estos cogollos. 17,5 kilos de marihuana había en esta captura. Pero también tenemos que agregar otro caso, también en una inspección de viajeros que iban para Francia, y en la sala de embarque dieron con este tipo bastante sospechoso que traía adheridas al cuerpo estos paquetes que no creo que sean fajas abdominales. Nah, acá hay droga. Se le hace la prueba de narcotest y da positivo, claro. Son 2,5 kilos de cocaína la que llevaba este tipo pegada al cuerpo e intentaba llegar a París. En esta otra situación yo me corro a un costado porque este señor policía nos explicará todo lo sucedido con mucho detalle. 11 ciudadanos colombianos fueron capturados, quienes pretendían viajar hacia Francia, España y Panamá. La modalidad más utilizada fueron ingeridos, introducidos y maletas doble fondo. Pretendían llevar alrededor de 25 kilos de estupefacientes a esos países, en cuyo mercado el valor aproximado de este ilícito está cercano a los $785,000. Nada más para agregar, así la falopa pretendían venderla en Panamá, Francia y España. Y este otro tipo también estaba en la misma de andar llevando droga de acá para allá, pero en este caso eran 16 kilos de cocaína, que acá los vemos todos bien numerados. Che, no es por nada, pero ahí hay 14 numerados, así que vayan apareciendo los 2 que faltan porque acaba preso hasta el editor. Logra la incautación de 16 kilos de cocaína, los cuales fueron detectados por nuestro biosensor CAFIR. Biosensor le dicen al perro. Dale, decile perro, rope, fiera, bestia. La droga tenía como destino la ciudad de Madrid, pero el cargamento fue secuestrado antes que levante vuelo. Che, todo bien, pero está terminando el caso y siguen faltando los 2 paquetes, pa. Logra la incautación de 16 kilos de cocaína, 16 kilos de cocaína. ¿Y ustedes sabían que comprando un pasaje de avión podés ser narco? Sí, es una promo nueva que tiene el aeropuerto El Dorado. Resulta que muchos son los viajeros que llegan tranqui, contentos porque se van de viaje, toca vacaciones o toca un descanso bien bacano, pero cuando el equipaje es despachado durante el recorrido, alguien le cambia las etiquetas a las maletas y se los pone a una que va llenita de merca. De esta manera, si pasa, y si no pasa, hacete cargo, viajero. Explícale vos al perro y a los poli por qué tus remeras y pantalones dan azul turquesa. Lo que se busca aquí es cada vez más tener apoyo tecnológico. Están pidiendo que pongan alguna cámara, esa es la tecnología que reclaman. No necesariamente las empresas, pero sí algunos de sus funcionarios se dejan convencer. ¡Ja! Se dejan convencer, dice el señor de uniforme. A ver, veamos la escena del convencimiento. Plata o plomo. ¿Y vos querés aprender a abrir una maleta?
Acá tenemos un clarísimo tutorial. Entonces lo que hacen es introducir un esfero acá por la punta, ya abren la cremallera. Cuando la cremallera está abierta en su totalidad, introducen, hacen lo que tienen que hacer. Clarísimo, tengo una valija con ropa que me olvidé la clave, en un rato pruebo qué onda. Pero volviendo al caso, lo que se recomienda es que la envuelvan en nylon, pero que lo hagan ante personal de la aerolínea para que quede registrado. Todo raro. Las primeras indicios dicen que ella esos implantes se los pusieron en Pereira. Claro, hablamos de una mujer cuyos pechos vemos en pantalla. ¿Podemos blurrearlos un poco, que el canal lo mira mi sobrinito? Bien, ahí está. Bueno, esta mujer, como muchas otras, se arriesgó a todo llevando 1 kilo de merca en los implantes falsos. Tentadas por el dinero, para tener una mejor vida. La mayoría de estas mujeres son panameñas que hacen su paso por Colombia con la intención de transportar la droga en su cuerpo con todo el riesgo de vida que esto implica. Y sí, me pongo serio porque muchas de las operaciones se hacen en lugares clandestinos, dejando heridas abiertas, provocando infecciones y en algunos casos la muerte. Hay que ser boluda, ¿eh? Y yo la critico a mi prima que guarda la billetera en las tetas. Hacemos un corte con tanta droga y como esto es Aeropuerto en Alerta, te vamos a mostrar cómo se hace un simulacro de accidente aéreo en El Dorado. Participaron todos los bomberos de Colombia, Defensa Civil, Cruz Roja y la prensa, claro, junto a algunos extras. Para nosotros es bastante importante, ya que nos permite adquirir el conocimiento en cuanto a los procedimientos que tienen los bomberos aeroportuarios en la atención de sus emergencias. ¡Vamos! ¡Mirá qué actorazo! Un simulacro completito como debe ser, donde todos los departamentos implicados en la seguridad participaron de esta jornada. El comandante de incidente daba las instrucciones tanto para los bomberos aeronáuticos como las ayudas mutuas que llegaban al lugar. Y ahora es el momento de una nueva sección en nuestro video. La presentamos. Estos son los Most Wanted en Aeropuerto en Alerta. Este es el primero de los más buscados, es hacker y se llama Mihai Ioannou-Paunescu. Este rumano pícaro había caído sopre en 2012, pero se salvó de ir a prisión en Estados Unidos y parece que se lo acusa de afanarse 25 millones de dólares. Acá te paso el currículum vitae. Infectó más de 2 millones de computadoras con malware, accedió a cuentas de correo de manera ilegal, se mandó unos cuantos fraudes bancarios, fraudes personales y otros que son reserva del sumario en Estados Unidos, mamá. Imagínate. Bueno, en ese escueto diálogo, el poli le intenta explicar que se lo va a tratar bien, que se le van a respetar los derechos y que se va a comer una cana terrible. Infectó más de 2 millones de computadores con malware. Eso ya lo dije yo. Lo que todavía no te dije es que además de afanarse 25 palos, le hackeó las computadoras a la NASA. Sí, a los del Paso Pequeño y el Paso Grande. No, así le reventaban la guarida a este rumano, que ya lo venían persiguiendo por todo el mundo. Acá vemos cómo lo detienen, secuestrándole armas y, claro, computadoras de mucha avanzada. Pero cuando la periodista le pregunta sobre las acusaciones... ¿Cómo justifici banii găsiți la tine? Sunt ai tatălui meu. Clarito, ¿cómo se le entiende que dice que él no fue? Bueno, eso fue hace unos años, pero el tipo fue liberado y siguió haciendo incursiones turbias en computadoras ajenas, así que la policía lo seguía buscando. Hicimos un trabajo conjunto muy importante, reitero, muy técnico. Ah, habrá sido para tanto. Bueno, cuestión que ahora lo pescaron y será llevado a Estados Unidos. Che, pero métanlo preso, no lo usen para contraespionaje. Y el segundo no podía ser otro que este que lo apodan Mbappé. Dicen que es porque se parece. Bueno, este es parecido, este también. Este se parece bastante. Ah, no, este es el verdadero. Bueno, volviendo al caso, este capo narco francés fue capturado en el aeropuerto de Bogotá. Tenía muchas conexiones con los narcos colombianos y manejaba las operaciones de envío de droga a Europa. Tenía pedido de captura internacional y acá lo vemos ya detenido. Vengan, corran la ola. Es un francés narco capo de la droga. Bueno, un poco de orden. Acá lo tenemos a alias Mbappé. Che, posta, yo no lo veo parecido. Pero si quieren, hacemos una rápida comparación. A ver, ¿qué le ven ustedes de parecido? Ajá. ¿Y qué más? Bueno, lo cierto es que
uno juega la pelota y este otro ahora está hasta las pelotas porque parece que el prontuario es tan grande como la causa judicial que va a tener. Acá yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, este tipo no es muy parecido a Mbappé, seamos sinceros. Y segundo, Francia. Chau. En tercer lugar tenemos a este mexicano más picante que un chile, le dicen el Flaco y parece que lo buscaba la DEA, la Interpol, la Policía de Colombia y hasta nosotros lo buscábamos para poder hacer este video. Parece que el tipo era el encargado de mover toda esta droga, compraba en Colombia metanfetamina y heroína y la llevaba a Estados Unidos y otros países. La organización era grande, acá lo vemos ya detenido y fue llevado a Estados Unidos para que la justicia de California se encargue de sus próximos años. Y acá cayó otro flaco más. Claro, a este también lo apodaban igual y lo buscaba el FBI y la Interpol. Y vos te asustás porque te anda buscando una ex. Este flaco tan picante como el anterior no solo lideraba una red de narcotráfico, sino que además había matado a un policía. Lindo pibe. Este sujeto hace parte de una red transnacional dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes. Un año lo anduvieron buscando porque aparentemente después de matar a un policía, el flaco fue preso, pero mediante un engaño jurídico logró la libertad y siguió delinquiendo y coordinando envíos de droga a todos lados. Una vez estando en la cárcel, busca beneficiarse, haciéndose pasar por integrante de las extintas FARC. Y seguimos recorriendo nuestra sección de los más buscados y este es el último de los casos. Resuelve este despacho sobre la viabilidad de ordenar la captura con fines de extradición del ciudadano de República Dominicana Francisco Adolfo Merán Montero. No tenés nombre, pero le decían Frank, así nomás. Estaba siendo muy buscado por la Interpol para ser llevado y juzgado en los Estados Unidos. Al parecer, esto me lo contaron mis informantes, este Frank trabajaría para un tal Víctor Navarro, que le dicen Megateo, conocidísimo guerrillero colombiano y líder del Clan del Golfo. Frank se encargaba de colocar la merca en República Dominicana y después de ahí la distribuían hacia otros puntos por vía marítima. El tipo solía hacer unos cuantos viajecitos a Colombia y paraba en la ciudad de Cúcuta, pero acá se le terminó el recorrido y fue detenido. Momento de tocar el pianito, tuki, tuki, tuki. De esta manera, dice acá la gacetilla que me mandaron, que la captura de este narco constituye un importante golpe a la organización delincuencial de alias Megateo, que realizaba coordinaciones para la salida de cocaína desde la región del Catatumbo, Colombia, hasta la península del Paraguaná, Venezuela, y de allí a través de embarcaciones a la costa sur de Puerto Rico. Ahora parece que le tocan unas vacaciones en un lugar poco paradisíaco de los Estados Unidos. Momento de resolver nuestra trivia de hoy. ¿Qué es un perfilador? Te preguntamos al inicio del video y la respuesta es un agente que detecta sospechosos. Felicitaciones para los que acertaron. Y si los más buscados te sorprendieron, espera a que te presente a esta narco abuela. Sí, escuchaste bien, esta señora que vemos en silla de rueda traía el rodado llenito de falopa y viste que la jubilación no alcanza en ningún país de América. Y esta doña delincuente llevaba la falopa dentro de las varillas de la silla, siendo descubierta y detenida. Va a cumplir unos cuantos años en prisión. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la tierra de los tacos, de los mariachis, las pirámides, el tequila, el mezcal, Salma Hayek, Luis Miguel. Y por supuesto, el Chavo del Ocho. Bienvenidos a Aeropuerto en Alerta, México. Estaremos recorriendo diferentes casos de narcotráfico que involucra a este país y sus personas, porque la Mota, la Juanita, la Fifi, el Bazuco, entre otras, no son vecinos del DF, sino droga, que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es detectada por los perros y los agentes especializados. ¡Comencemos! Viste que a veces sin querer se te mete una piedrita en la zapatilla y molesta un poco para caminar. Bueno, a esta mujer se le metió este paquete de heroína y sí, puede pasar. El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esta señora o señorita, no lo sé, intentaba llegar con estos 300 gramos de sustancia a la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, al norte de México. Obviamente quedó detenida. Permítanme ir un minuto a España. Toda esta cocaína que están viendo se la encontraron en el aeropuerto de Madrid-Barajas a un grupo de tripulantes de cabina, TCP o sobrecargos, como más les guste, todos mexicanos. Eran casi 136 kilos en sus valijas,
Pero ¿cómo pasaron los controles del aeropuerto de México? Se preguntarán ustedes. Vengan conmigo, volvamos a la tierra azteca. Ahí vemos cómo vienen caminando los 3 individuos que no estaban trabajando, iban a España como turistas, pero aparentemente tenían cómplices en la zona de control. Lo primero raro es que el monitor del escáner está apagado. Pero bueno, no nos vamos a poner en ortiva por ese detalle. Pero acá viene lo raro. De repente, cuando están pasando el equipaje, el que tiene que controlar se va y vuelve al rato. ¡Ey! Tenés que mirar las valijas. Bueno, a nadie le importa nada y así es como estos 3 tipos evaden todos los controles sin problemas y con esas valijas repletas de merca, nadie sospecha nada y se suben al avión rumbo a España. Calada, colorada, la sandía. Así se vende la sandía en mi barrio, pero acá la traían en este camión y por dentro era un poco distinta a las que yo conozco. Mirá cómo este policía sospecha que la sandía no viene buena y la empieza a abrir como si fuera el verdulero de la feria, pero sorpresita. Mirá qué laburo de artesano para dejar así de prolija las cáscaras de la sandía. Y adentro están estas bolsas que tienen, sí, adivinaron, droga. Y en este caso, marihuana. No le entiendo qué dijo, pero seguro que no sabe por qué la pulpa de esa sandía vino tan especial. Miren la cantidad que había. Y estos dos terminaron presos. Este caso que viene ahora rompe con mi capacidad de asombro, porque mirá que vemos casos donde usan métodos extraños para esconder falopa, pero en una lápida. Este elemento funerario venía lleno de marihuana y el supuesto difunto es Huerta de apellido. ¡Dale! Bueno, la cuestión es que en el aeropuerto de México, esta perra de la división K9 se puso a laburar entre la cinta transportadora y de repente encontró una caja de madera sospechosa que tenía una lápida. Ya eso estaba raro, así que se pusieron a revisarla y adentro había 22 kilitos de marihuana. Una lápida con flores y todo. Venía completita. Ah, no te pierdas este otro caso porque acá eran 10. Sí, casi un equipo de fútbol. 10 personas de nacionalidad mexicana que intentaban pasar droga en el aeropuerto de Perú. Se hacían pasar por una congregación religiosa titulada La Sagrada Familia. Terrible mafia. Y todos habían ingerido la droga en estas cápsulas que vemos acá. Lo cómico es que los poli, al verlos sospechosos, los llevaron al body scan y claro, la foto no mentía. Ustedes en la panza no tienen solamente un emparedado, pero esta gente lo negaba. No aceptaban que estaban con ingesta de droga. Es por eso que se los lleva a un osocomio del Callao. Los llevaron a un hospital y ahí se terminó de confirmar todo. Eran cápsulas con cocaína y estas 10 personas, que además venían con un bebé, terminaron detenidas. En los aeropuertos las personas no siempre son detenidas por tráfico de droga u otras cosas. En este los detuvieron por chorros. Pero encima eran empleados de la terminal. Acá vemos cómo en distintas situaciones estas personas que tienen que brindar seguridad se quedan con lo que pueden. Mira este. Uy, qué lindo esto, me lo quedo. ¡Tremendo! Los pasajeros andan todos preocupados. No puedes traer nada porque, pues, con el miedo de que te lo saquen. Y sí, señora, el aeropuerto está bravo. Hay gente que se gasta un dinero extra y envuelve el equipaje con este plástico y otros le meten clave a la maleta. Y para solucionar esto empezaron a poner cámaras en lugares estratégicos. Para que sepan que los estamos vigilando, para evitar que ocurran estos. Ese que habla es el director del aeropuerto. Espero que esto se solucione y por lo pronto nosotros ya sabemos la clave de esta valija. Salgamos de estos casos feos y turbios que suceden en los aeropuertos y vayamos a algo más gracioso y colorido. Una pareja, ella mexicana, él de París, empezaron un amor a distancia por redes. Mensaje va, foto bien y de todo un poco. Cuestión que deciden reunirse y ella va con las amigas, que son las que graban, a esperarlo al aeropuerto. Mirá qué producción, puso globos, se puso su mejor falda y ahí estaba, ansiosa, aguardando la llegada de su Romeo. Pero el tipo llega y la pasa de largo como colectivo lleno. No la reconoció y bueno, a veces mucho filtro en Instagram tiene estas consecuencias. Pero finalmente le avisan a la chica que el muchacho la está buscando y se dan un abrazo plagado de amor. Me emocionó. Y acá finalmente ya se los ve juntos, muy enamorados, haciendo público su romance a cámara luego de un apasionado intercambio cultural. La tiene Diego Rodríguez, avanza a toda velocidad, no lo pueden detener, la esconde, la guarda, da media vuelta, se prepara para el disparo.
No, ese disparo no era. Bueno, pasa que este muchacho, apodado Caluya, antes jugaba en los Pumas de México, pero parece que además andaba en cosas raras. Este que aparece acá era su jefe, apodado El Guerrero. Cuentan las crónicas que un día Caluya estaba en una fiesta y recibió un tiro en la pierna. Enseguida se dijo que había sido una bala perdida, pero parece que el Calu, le digo así porque ya tengo confianza, anda con problemas de narcotráfico y todos sabemos que si le debes plata a un narco, una bala perdida siempre te encuentra. Pero esto no es todo. Parece, esto me contó mi tía Maruja, que el exjugador siguió delinquiendo para una banda que arreglaba las cosas como vemos en este video. A los tiros. Cuestión que tanto delinquir, Caluya terminó enfrentado a la policía con tiro, lío y colla golda. La policía lo capturó y le secuestró armas y toda la droga que vemos ahí. Pero no estaba solo. También cayeron con él un tal Juan Albino, que le dicen el Tortillas, con experiencia en estar preso, otro apodado el Cubano y también el Cabezas, es este. Mucho gusto. También secuestraron una moto y este Audi manejado por Caluya. Parece que todos trabajaban para el Jara, que es el hermano del Rorro. Toda gente dedicada al emprendimiento de robos, droga y homicidio. Y bueno, así terminó el partido para el Caluya. En este otro caso, la merluza venía en el camarón seco. Este camión tenía todas estas cajas que además del camarón contenía diversas drogas como cristal, cocaína y heroína. Completito venía el asunto. El envío venía de Sinaloa y fue secuestrado en el aeropuerto internacional de Tijuana, en Baja California. Fueron 2 perros los encargados de olfatear que en esas cajas no había solamente mariscos. Metanfetaminas por más de 900 kilos, 39 kilos de cocaína y más de 10 kilos de heroína fue el saldo total de lo que pescaron en este operativo. De antinarcóticos logra la captura de esta pareja en el muelle internacional El Dorado. Una vez identificadas las maletas del proceso que realiza la policía antinarcóticos, la sorpresa fue encontrar a esta pareja con la menor de 20 meses de nacida. Se indagó y es la hija. Tremendo todo. Esta pareja mexicana que observamos en las imágenes venía bastante cargada de equipaje. Y claro, mirad toda la heroína que traían en compartimentos escondidos en la ropa. Y encima exponés a una criatura que por supuesto ahora está a resguardo en un centro para menores y tendrá una familia sustituta. Esta pareja de apellido Moreno y Castañeda tendrán para un rato largo en prisión. Debido a la gran cantidad de casos que se dan en el aeropuerto mexicano, se reforzó la seguridad y dijeron, ahora revisamos a todos. Y utilizaron la sala de última espera, sí, ahí donde un sándwich cuesta casi lo mismo que tu vuelo. Los controles se hacen sobre todo en vuelos que van a Madrid, que es como la ciudad hacia donde todos quieren llevar droga. Es tremendo. Perdón, ¿alguien más de este vuelo lleva droga a Madrid? Ajá, bien. Y la otra ciudad es Narita, en Japón. Banquen que la busco en el mapa porque ni sabía que existía. Acá está. Está cerca de Tomisato. Bueno, volviendo al tema, se empezó a revisar a todas las personas y parece que no le fue nada mal porque gracias a esto, miren, acá está el cuadrito de decomisos. Fentanilo, meta, cocaína y otros psicotrópicos que pueden ser una berenjena en escabeche que hace mi suegra que pegan terrible en el hígado. Varias veces me contaron la historia de la persona que compra ropa usada y adentro encuentra un billete grande o algo de valor. Bueno, acá la pilcha venía impregnada con cocaína. Esta mujer de nacionalidad mexicana estaba en el aeropuerto de Guayaquil, Ecuador, con intenciones de llevar toda la falopa a su país. Pero los perros, una vez más, entraron en acción y saltó la ficha. Lo que todos nos preguntamos es el recorrido que había hecho esta mujer. Dijo que había pasado por Aguas Verdes, paso fronterizo del sur, en medio de transporte terrestre. ¿En serio se llama Steven? Gran nombre, como Steven Tyler, Steven Seagal, Steven Spielberg y tantos otros. Bueno, volviendo al caso, esta mujer traía 3 maletas de ropa toda impregnada con la sustancia maldita. Y dice que a ella la ropa se la vendieron, que no sabe nada de la fafa y todas esas cosas raras. No, de aquí se va a determinar mediante la prueba preliminar de campo y luego se establecerá mediante la audiencia de flagrancia la situación jurídica de la ciudad. Siguiente caso, por favor. Se logra en el parqueadero del aeropuerto una incautación de 23 kilos de clorhidrato de cocaína. Adicional a eso, la incautación de 40 millones de pesos. Este caso parece uno más, pero es terrible. Dejaron droga en un estacionamiento con la paga lista para quien se animara a transportarlo. 23 kilos y 40 millones de pesos colombianos, porque esto sucedió en Medellín, en el departamento de Antioquia. Ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Un perro y un agente fueron los héroes del caso que hallaron este paquete misterioso al lado de este auto blanco que nada tiene que ver, pero por las dudas igual lo olfateamos. Gracias, Tali. Así se llama la perra. Y la droga pertenecería al Clan del Golfo, una organización narcoparamilitar de las más poderosas de Colombia.
Ya me dio miedo, salgamos de acá. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá. Este mexicano se llama, esperá porque si no lo leo 2 veces no me sale, Edmundo Arciniega Calzada, pero le dicen el Flaco y entre otras cualidades tenía pedido de captura internacional y de extradición a los Estados Unidos. ¿Y de qué se lo acusa? Adivina. Bien, de narcotráfico. Metanfetamina y heroína mandaba este tipo a cualquier lugar del mundo. Ahí vemos cómo le hacen tocar el pianito. Y seguro tenga que dar muchas explicaciones a un juez. Mira todos los paquetes de droga que le secuestraron. A ver, digan whisky. Hace un rato mencionábamos una ciudad de Japón llamada Narita, que parece ser muy elegida por los mexicanos para llevar droga. Parece que el envío de droga por parte de los cárteles mexicanos a Asia creció más que la venta de sushi. Es el caso de esta parejita de nombres Tamara y Daniel. Este que sale riendo en la fotito es Daniel. Y ella, un poco más preocupada, es Tamara. Los que están de espalda no son las hermanas Marina, son del ejército. Un poco de sentido del humor. Bueno, lo cierto es que esta pareja traía en sus maletas 12 kilos de metanfetamina. La ficha saltó cuando el escáner del aeropuerto detectó la tonalidad verde que identifica esta droga y ahí nomás le metieron mano a las maletas en busca de la sustancia prohibida. Miren todo lo que había. Había más cristal que en la colección de copa de mi abuela. Convengamos que a estos dos les esperan 25 años de cárcel.